Verga, ahorita ya empecé, güey, pero Ay, me parece. igual lo vamos cortando. No, digo, apenas va. Ya está, güey. Bien. A ver. Ahí salimos súper bien. No, hombre. Pues bueno, hola, buenas noches. Yo soy el profesor Antonio Panchi y me encuentro con el maestro en filosofía Javier Jaime Cienfuegos, además Claro. psicoanalista. Y este amigo mío va a ser una eminencia en pocos años, así que es mejor que lo escuchemos ahorita que podemos, porque después igual no va a haber tiempo. Hay algo muy interesante que sucede con Javier, a quien normalmente conocen por sus estudios pues, en la cuestión que tiene que ver con el psicoanálisis y la cuestión de la salud mental. Y sin embargo, pues también tiene pues, otros estudios que son lo de filosofía contemporánea y además aplicada, ¿no? Su publicación, de hecho su libro, tiene que ver efectivamente con Freud, con Marcuse, ¿no? Y entonces, hoy vamos a conocer otra de las facetas pues, de Javier Jaime Cienfuegos, ¿no? Que es un poquito más bien hablar de tu perspectiva y tu postura filosófica acerca de Herbert Marcuse. Ok. Entonces, bueno, Javier, pues gracias, ¿no? Por formar parte de este nuevo Ateneo. Gracias a ti por Pues ahora sí invitarme. que... Tú dinos, ¿por dónde Ok. vamos a ir más o menos? Bueno, pues les voy a platicar un poquito de quién es el autor Herbert Marcuse. Y pues ya se van a ir suscitando preguntas, me imagino, por parte aquí del maestro Panchi. Bueno, el autor Herbert Marcuse pertenece a un movimiento muy interesante que aconteció en Europa, que es la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fue un movimiento pues prácticamente liderado por pensadores judíos, filósofos judíos, pues que se oponen ante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente es esto, ¿no? Son pensadores judíos que les toca vivir pues esta parte del nazismo, obviamente el fascismo que está aconteciendo pues en Alemania, que está aconteciendo en Italia, el franquismo por parte de España, pues bueno, recordemos un poquito nuestras clases de historia, pues prácticamente Europa se dividió en dos bloques, ¿no? El bloque pues militar, por así decirlo, de extrema derecha, eh, tenemos pues por otro lado el bloque central democrático y bueno, se agrega un tercer bloque que es el comunismo, ¿no? El socialismo por la parte de la URSS, ¿no? Entonces prácticamente Europa estaba dividido en esos tres tomos, ¿no? Estos autores pues se dedican a reflexionar una tendencia que estaba ocurriendo en Europa, que es justamente el marxismo y por otro lado las ideas de Freud, ¿no? Se conjuntó mucho esto, entonces como tú bien lo mencionabas, pues yo trabajo dos campos, tanto la filosofía como la mente, pues justamente fue lo que hicieron estos personajes, ¿no? Conjuntaron ideas plenamente de un eje social con pues un neurólogo muy famoso y tal vez uno de los autores más importantes del mundo, que es Freud. Entonces, pues lo que quisieron dar es una resolutiva a los problemas sociales a partir de la interpretación del materialismo histórico y de las pulsiones. Entonces es muy, muy interesante. Herbert Marcuse se considera de la segunda generación de esta escuela de Frankfurt. Tenemos prácticamente a su maestro Horkheimer, ¿no? Que es donde se retoma mucho de los principios, sobre todo la parte de la teoría crítica, que ya hablaremos más adelante. Herbert Marcuse, pues uno de los pensadores que prácticamente influyó a Europa y Estados Unidos durante los años 60. De hecho, el movimiento hippie, pues prácticamente el autor de cajón de todos estos sujetos, pues fue justamente Herbert Marcuse, ¿no? Yo creo que muy mal interpretado en algunas cosas. Es un autor del cual se habla mucho, pero pues también yo considero que no se ha leído tanto, a pesar de que hoy en día existen muchas tesis, ¿no? Tal vez la obra más importante del autor, El hombre unidimensional, que ahorita pues obviamente iremos dialogando de esta, pues ha sido una de las obras que en Estados Unidos y en Europa, reitero, pues se habló muchísimo de ello, ¿no? Durante este movimiento. ¿Por qué de repente Herbert Marcuse se vuelve tan importante para incentivar un movimiento, por ejemplo, como el hippie? O sea, Vamos a iniciar pues un poquito con las influencias, ¿no? Que él tiene. Bueno, Herbert Marcuse retoma la parte del marxismo. Les voy a platicar brevemente quién fue Marx. Marx, pues yo creo que hemos escuchado mucho de él. Es el padre pues del materialismo histórico, ¿no?
Algunos le acuñen pues prácticamente toda la teoría del socialismo, del comunismo, ¿no? Tal vez pues obviamente por esta gran obra que él escribió que se llama El Manifiesto Comunista, ¿no? Marx pues de la misma manera un judío que prácticamente en el siglo XIX, 1800, pues revolucionó la historia, ¿no? O sea, literalmente son estos autores pues que han logrado hacer una ruptura en el mundo, porque después de Marx pues sus ideas se han intentado aplicar una y otra vez. Si han funcionado o no han funcionado, bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Pero pues obviamente fue un autor que cambió, ¿no? ¿Qué es lo que retoma Marcuse de este autor? Obviamente hablar de Marx sería pues, hablar de una enorme figura, pero él retoma un concepto muy importante que es la plusvalía y la enajenación, ¿no? Estos dos conceptos, base de cualquier estudio marxista, ¿no? Por un lado tenemos la plusvalía, que pues bueno es este valor económico, ¿no? Que interpreta Marx, que le es arrebatado al obrero dentro de la producción. Y la enajenación, que él retoma de un concepto hegeliano, que es alienación, ¿no? Para Marx, considera que la enajenación es una pérdida de la conciencia. O sea, el ser humano se enajena, se pierde a sí mismo, ¿no? Y pues obviamente lo analiza en las clases sociales, en particular en el obrero, ¿no? La clase baja, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa con el obrero? Pues el obrero se enajena en su trabajo, o sea, se pierde a sí mismo. Estamos hablando obviamente de obreros en Europa, particularmente en Alemania, que las jornadas laborales pues, eran alrededor de 14, 15 horas, se les pagaba alrededor de 2 o 3 cherlines, entonces pues eran obreros que trabajaban y literalmente en sus ratos libres pues le entraban al alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma de enajenarlos? No era una explotación literalmente humana, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde Marx empieza a hacer esta teoría de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Ya así pues inicia prácticamente sus textos con que la historia del humano pues es la historia de la lucha de clases, ¿no? Y pues ya nos dice siervos, amo y siervo, ¿no? Los plebeyos y pues ya después los burgueses y los proletarios, ¿no? Entonces siempre ha habido esta explotación, exceptuando el comunismo primitivo, o sea, cuando inicia el hombre y pues lo que se va a buscar esta transformación socialista, ¿no? Este concepto de enajenación es algo que yo he trabajado en mi formación filosófica, lo trabajé en la licenciatura, en la maestría, pues justamente eje del libro que les mostré, pues también lo trabajé, pero ya a partir de este autor Herbert Marcuse. Entonces Herbert Marcuse retoma este concepto marxista de la enajenación, de la pérdida de la conciencia, y le da una resignificación. ¿Por qué lo resignifica? Pues obviamente ya el contexto de Marx a Marcuse es totalmente diferente, ¿no? Marx, pues prácticamente le estaban tocando vivir este desarrollo capitalista tremendo en las fábricas, ¿no? Entonces volvemos a la idea de obreros explotados durante 15 horas, con muy mala salud, apenas si podían mantener a su familia, problemas de salud, raquitismo, alcoholismo, enfermedades de transmisión sexual que acompañaban mucho a los obreros. Entonces, pues Marx demarca obviamente la opresión y la explotación humana. Pero ¿qué pasa años después del surgimiento de Marx? Pues obviamente cualquier obrero que leyó a Marx, que pues esto también es una fantasía porque nos damos cuenta que la mayoría de revoluciones pues no son obreras plenamente, ¿no? Sino son revoluciones guiadas pues por intelectuales, ese es un hecho, ¿no? Porque el obrero pues no sabía leer muchas veces, ¿no? Entonces este manifiesto comunista empieza a llegar a intelectuales, ¿no? El intelectual tal vez que más lo leyó, que se considera el mejor lector, pues justamente es Lenin, ¿no? Este sujeto que logra establecer la primer forma de socialismo pues, prácticamente en Europa o en el mundo, que es justamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Gracias a este movimiento liderado, pues, en los bolcheviques, ¿no? Entonces Lenin, pues, se considera, pues, un lector fiel de Marx, que logra aplicar, pues, el socialismo real, ¿no? Entonces, pues, bueno, prácticamente se comienza a aplicar el socialismo real en toda Europa, y pues se empieza a generar esta división. Es obvio que de Rusia hay que sorprenderse mucho, porque realmente ni siquiera era una sociedad capitalista la que estaba, no era una sociedad zarista. El hecho de que Lenin haya logrado establecer el socialismo y que de alguna forma funcionara, pues realmente es digno de admirarse, y sobre todo en un país tan grande, ¿no?
pues obviamente habla de una capacidad intelectual tremenda en este sujeto. Lenin no era un filósofo, era un abogado, de hecho, y pues si ustedes acceden a los textos de ese autor, pues se van a dar cuenta que es una teoría económica, pues de la misma manera muy impresionante que el propio Marx, ¿no? Entonces, pues bueno, se establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y pues Marx prácticamente nos hablaba que con el socialismo pues iban a derrocar la mayoría de males justamente del ser humano, ¿no? Por ejemplo, uno de los males que él demarcaba mucho en la enajenación, pues es justamente la religión. Él tiene una frase tal vez muy conocida, muy trillada, que es: la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Entonces Marx apostaba a que transformando, reconfigurando esta dinámica económica, política y social, pues el ser humano iba a vencer la enajenación, por lo tanto iba a ser un ser humano libre, y pues si lo deducimos de esa manera, pues prácticamente iba a ser feliz, ¿no? Se iba a estar bien. De hecho, pues Marx, de acuerdo a esto, hace un análisis con Engels de la familia, ¿no? La familia está condicionada hacia la familia burguesa, entonces por eso el proletario sufre. O sea, prácticamente él nos apostaba esta teoría económica que, reinterpretándola, pues íbamos a ser felices, por así decirlo, ¿no? No lo dice tal cual, literal la palabra felicidad, pero sí va a haber un cambio en el humano, ya no va a estar enajenado. Pues ya una vez que llegamos a la Unión Soviética, pues nos damos cuenta que esto no es cierto, ¿no? O sea, nos damos cuenta que el humano, pues sí, efectivamente nuestra condición económica social es fundamental, pero el humano no solo es eso. El humano son pasiones, el humano son miedos, el humano son deseos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ese deseo de querer, pues ahora sí que obtener un poco más, ¿no? Y al final, pues eso se vio demarcado en la caída de Leningrado y pues prácticamente la instauración del estalinismo, ¿no? Que pues es lo que es muy criticado. Tal vez para muchos el estalinismo pues ha sido algo muy, muy digno de admirarse. En lo particular yo lo dudo mucho, ¿no? Hay que leer a profundidad lo que fue ese movimiento. Pero bueno, entonces esta escuela de Frankfurt, retomando el tema, justamente está viendo ya el marxismo aplicado, ¿no? Entonces pues se da cuenta pues, que efectivamente Marx tenía muchos errores, ¿no? O sea, se da cuenta que Marx, pues sí, o sea, sí, en teoría está muy padre, pero ya en la práctica está muy difícil de llevar, ¿no? Se cometen excesos, hay abusos, pues al final se crean nuevas clases sociales, ¿no? Tenemos pues, prácticamente nuevamente el sector político y el pueblo, ¿no? Entonces al final pues dicen, chin, ¿no? O sea, pues como que tampoco 100% así más, pues no va, ¿no? También por otro lado, a pesar de que el socialismo se desarrollaba, pues el capitalismo seguía creciendo, eso es obvio, ¿no? Estados Unidos a la cabeza y pues otros países de Europa, Francia, Inglaterra, ¿no? Que siempre han estado como aliados, si lo queremos ver así. Y pues esos países, ¿qué era lo que estaban desarrollando? Pues algo que se van a confrontar justamente estos autores que son los más media, los medios de comunicación. Entonces, justamente a partir de esto, pues Herbert Marcuse empieza a hacer un análisis muy, muy interesante de la sociedad, porque es esta sociedad, pues ya muy moderna, ¿no? De hecho, por eso se considera un autor postmoderno, porque prácticamente, pues, estamos hablando que es un autor del siglo XX, ¿no? Entonces, pues él empieza a analizar este capitalismo, esta explotación, pero dice, la explotación ya no es como era hace muchos años, donde un capataz está golpeando al peón, donde prácticamente el patrón tiene sometido al obrero. No, el capitalismo se reformó y fue muy inteligente, porque ahora le dio la capacidad y la libertad al trabajador. Y ahí es donde va a empezar su teoría, pues justamente de la enajenación de masas, ¿no? Herbert Marcuse en El hombre unidimensional, pues si nos damos cuenta del título, pues una sola dimensión, ¿no? Pues nos va a decir que justamente lo que comienza a hacer el capitalismo es darle libertad a los seres humanos, ¿no? Una libertad obviamente muy condicionada porque es una libertad de producción. ¿Cuáles son los cambios que vamos a ir notando? En Marx era el ser humano que produce y le es arrebatada la producción. ¿Ok? Con lo de la plusvalía. Exactamente. Pero en Marcuse ya no. Es un ser humano que produce y consume. Ese es el giro intrínseco, ¿no? O sea, yo ya produzco, pero también tengo el derecho a consumir. Entonces, yo me muevo bajo esa lógica imperante, porque mi trabajo ya tiene un sentido.
Pues yo trabajo 20 horas, 18 horas, 16 horas, 14 horas. Pues sí, pero me puedo comprar un carro, pues sí, pero puedo traer un teléfono, pues sí, pero puedo traer buena ropa, pues sí, pero puedo traer una cámara, un teléfono, etc., ¿no? Entonces al final yo ya veo el resultado y por lo tanto empiezo a hacer lo más lógico, defender justamente la empresa, defender el capitalismo, no querer buscar el cambio, porque ese cambio sería perder esas comodidades y esas necesidades implícitas en el capitalismo. No sé si vaya quedando claro, alguna duda hasta ahorita. A ver, yo lo que estoy viendo es que entonces estamos haciendo, tal vez yo lo leería mucho la Foucaultiana, ¿no? Y estaría viendo que está justamente el cambio de la sociedad, ¿no? De una sociedad disciplinaria, que me parece que funciona más en el ejercicio de Marx, a una sociedad de control, ya como, bueno, Foucault lo va a decir como una sociedad liberal, ¿no? Y Deleuze lo va a marcar como una sociedad de control, en donde más bien uno trabaja ejerciendo su libertad. Lo que entiendo en este momento es que, por ejemplo, hay una nueva manera de enajenación del sujeto, pero es como una enajenación ahora consciente. Es decir, el sujeto se va a poner a trabajar y en razón de que puede ver los réditos de su trabajo, él va a defender que el trabajar está bien. Claro. Y entonces, entre más libre se considera, pues más enajenado está. Exactamente. Muy bien. Sí. ¿Hay alguna una pregunta o continúo? Más bien es justamente esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? A ver, creo que Guille, que es el que mencionaba que la gran ventaja que teníamos antes es que estábamos en contra del patrón y del jefe. Es decir, estaba el jefe y nosotros nos podríamos poner en contra de él porque estábamos en desacuerdo con los tratos brindados hacia los empleados. Y hoy, sin embargo, es más el jefe que te dice cómo estás, cómo está tu familia, te dan más días de asueto, ¿no? Y entonces ya no podemos ver esa enajenación, ¿no? Porque creemos que pues vamos todo bien y que todo está de maravilla. Entonces, la pregunta sería, si la enajenación es un resultado del individuo en la masa, o que forma parte de las masas, ¿cuál sería la posibilidad de resistirse a formar parte de ello? Excelente pregunta, muy bien. Bueno, para responderla ya vimos su primera influencia, que es justamente Marx, ¿no? La segunda influencia, como se los comenté, pues es Freud, ¿no? Eso va a resolver esta parte. Ya vimos que la teoría económica, con base en la época que le toca a Marcuse, pues no fue del todo buena, ¿no? O sea, hubo fallas en Marx, ¿ok? Entonces, pues esto por cuestiones humanas, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, estos autores van a decir, bueno, pues es que hay que complementar esta teoría, ¿no? Justamente Horkheimer va a ser el primero en analizar, pues un poquito más allá de todo esto. Él va a retomar incluso la obra del Marqués de Sade y Juliet, ¿no? Pues justamente para hablar de las pasiones y lo que en otros seminarios se habían hablado de la perversión, ¿no? Pero cómo la perversión va ligada a la economía, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es una lógica un poquito diferente, ¿no? O sea, ya no solo es la perversión humana innata, sino también es cómo lo económico o el poder te permite ser más perverso, ¿no? O sea, porque al final Juliet, pues es el ejemplo justamente de esto, ¿no? Gente rica, gente con poder a lo mejor eclesiástico y político, pues obviamente cometían más excesos porque tienen esa capacidad de ingreso y de acceso al exceso, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, por eso se vuelve interesante ese análisis que nos hace pues prácticamente el líder de esta escuela, Horkheimer, ¿no? Muy, muy interesante. De ahí, pues, él va a empezar, también algo muy interesante que va a pasar en el capitalismo actual, él va a empezar a hablar sobre la cuestión de la tecnociencia, ¿no? Él le va a llamar una razón técnica, ¿no? Entonces, lo que va a empezar a criticar, pues, es que ya el conocimiento es un conocimiento plenamente manipulado. Ya solo tiene un fin productivo y no reflexivo. Entonces ahí va a ser un problema, porque al final nos va a decir, el ser humano ya no conoce por aprender, ¿no? Con H, ¿no? Sino ya conoce por producir, ¿no? Entonces al final nos estamos quitando lo más básico, pero lo más chistoso que va a decir Horkheimer y va a retomar nuestro autor Herbert Marcuse, es que va a decir, estamos en una sociedad donde cada vez se nos permite informarnos más, curiosamente, ¿no? En la época de Marx la información estaba así, por eso él decía, hay que hacer un manifiesto comunista, un manifiesto que cualquiera persona que lo lea, pues obviamente pueda hacer una revolución, ¿no? Aquí ya tenemos la información a manos llenas, por así decirlo, con los más medios, los medios de comunicación, pero es una información plenamente diseñada
para dominar a la naturaleza. Esa sería la interpretación. Ya no es una información reflexiva, ¿no? Entonces Herbert Marcuse pues va a decir, oye, es que sí es cierto, ¿no? Y ahí es donde va a empezar a tomar la idea de la masa. ¿De dónde va a tomar la idea de la masa? Pues justamente de Sigmund Freud, ¿no? Rápidamente, ¿quién fue Sigmund Freud? Pues bueno, Sigmund Freud, pues un neurólogo, ¿no? Se considera el padre del psicoanálisis. Habría que leer, pues obviamente, antecesores del autor, pues para saber que ya había bases del psicoanálisis, eso es un hecho, ¿no? Solo que él da la fortaleza, si lo queremos ver, del psicoanálisis clínico. Hay que entender también, pues, que muchos de sus escritos, es cierto, tienen una influencia social y filosófica, pero su base o su fuerza, pues radica obviamente en una base clínica. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Volvemos a lo mismo, leer a un médico, ¿no? Entonces, por eso es que en Freud también hay a veces un poco de mala interpretación, ¿no? Porque los estudios freudianos los han querido hacer muy sociales y eso tampoco es correcto. Hay ciertas bases, obviamente, para interpretar esas condiciones plenamente psicoanalíticas, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero, a lo mejor hay un paréntesis porque me llamaba la atención que tú decías que justamente la escuela de Frankfurt, no sé si en su segunda generación o desde la primera, habían juntado dos elementos, que era un poco el del mercado y el de las pulsiones, ¿no? Pero entonces, estas pulsiones tienen que ver mucho con un ejercicio psicoanalítico. Claro. Pero la duda es entonces, si se ha aplicado mucho lo psicoanalítico, más bien algo social y no tanto a lo clínico, entonces esta sería una crítica hacia la escuela de Frankfurt, ¿no? Más que una crítica es la manera en que adaptaron, por eso es una teoría totalmente diferente, ¿no? O sea, esas ideas sirvieron, ahí es donde viene la aplicación social, justamente en filósofos, pues para reinterpretar a las sociedades, ¿no? Uno de ellos es justamente Herbert Marcuse. Tenemos, por ejemplo, a Erich Fromm, ¿no? Que al final es un psicoanalista, pero también es un filósofo, y ya reinterpretan de una manera diferente, pero hacen sus propias teorías, ¿no? Entonces, ahí es justamente una conjunción de esto, ¿no? Okay. Es un nuevo resultado, ellos no aplican el psicoanálisis directo, eso es un hecho, porque se encuentran con ese limitante, claro está. O sea, es una teoría clínica, ¿no? Y lo que hacen es rescatar estas bases sociales, eso es lo interesante, ¿no? Y esas bases sociales las aplican y pues ya se crea una teoría social, si lo queremos ver de esa manera. Okay. Pero claro, entonces es una aplicación que ya es en particular del psicoanálisis, pero Freud les diría, o sea, es una psicoanálisis. Pues en sentido estricto no. Pero bien Freud hace un análisis pues justamente de las masas, que es lo que retoma, ¿no? O sea, sí tiene textos sociales, volvamos a lo mismo, pero la base central en sí del psicoanálisis, pues es obviamente un ejercicio clínico, ¿no? Eso nada más como dato. Pero bueno, Freud habla sobre las masas y sobre la excitabilidad que tienen estas masas, si lo queremos ver de esta manera, ¿no? En este texto de las masas y el yo, es muy interesante lo que nos plantea este autor, porque nos va a decir que nosotros tendemos a la gregariedad, ¿no? Eso ya es un análisis, volvemos a lo mismo, desde la parte instintiva del ser humano, ¿no? Somos seres humanos, o somos seres vivos, perdón, gregarios. ¿Qué significa esto? Que por naturaleza, pues buscamos estar en masa o en conjunto. No somos seres solitarios, ¿no? Por eso es que la soledad recaen muchos trastornos psicoemocionales, ¿no? Que actualmente les van a llamar trastornos psiquiátricos, ¿no? Pero bueno, entonces el ser humano es gregario, busca la masa, busca reunirse con personas con las cuales se sientan identificados. Esta masa pues siempre va a tener un líder, ¿no? El líder pues será aquel que exalte las cualidades de la masa y que la masa pues obviamente se identifique con la fortaleza de ese líder, ¿no? Él retoma los ejemplos básicos, iglesia, la milicia y las escuelas, ¿no? Que al final, pues bueno, iglesia, pues tenemos a un padre, un cura, ¿no? Que justamente exalta valores del padre, nos va a decir Freud, ¿no? Alguien que te protege en todo el tiempo, alguien que está ahí, alguien que te cuida, alguien que te ama, hagas lo que hagas, y alguien que te perdona. Entonces, si nos damos cuenta, pues la religión lo que exalta, y es donde viene el análisis psicológico y el análisis social, pues lo que exalta es esta parte pues, plenamente paternal,
¿no? Entonces la parte filial del humano. Y pues como yo no tengo un padre que en todo momento me ame, que en todo momento me quiera, que en todo momento me perdone, pues que sí de alguna forma me juzgue, pero al final pues esté ahí, pues entonces le ponemos algo por encima, ¿no? Porque mi padre no cubre esos roles, a lo mejor mi padre tuve, ¿no? Entonces ponemos un Dios, pero ponemos un representante de ese Dios porque es un contacto directo, ¿no? Entonces, yo como masa, pues obviamente me congrego, sería una misa, y pues ese representante pues va a ser mi líder y aquel que me diga pues cómo yo debo de actuar. Porque pues el ser humano de alguna forma tiene miedo a esa libertad, ¿no? Entonces es más fácil estar en masa, ¿no? En el ejército de la misma manera y en otros, ¿no? No me voy a meter tanto en esto, pero entonces nosotros tendemos a ser gregarios, independientemente de lo que nos guste, esto creo que lo podemos ver en cualquier cosa. Si nos gusta X tipo de música, pues nosotros vamos a buscar ir a conciertos de X tipo de música, ¿no? Por ejemplo, aquí si hubiera más personas y a uno le gustara el rock, al otro el metal, al otro X cosa, pues cada uno va a buscar ir a eso y a lo mejor unos podrían ser diferentes en este momento de otros, pero ya una vez que estén aglomerados en su masa, pues el diferente sería uno, ¿no? Entonces, eso es lo lógico, buscamos la masa para sentirnos identificados, ¿no? Y ahí es donde viene un buen análisis de Freud en este sentido de la masa. ¿Por qué? Porque al final nos va a decir, el hombre en masa se siente fuerte, ¿no? Se siente acompañado, no se siente solo. Otro ejemplo muy interesante pues es el fútbol, ¿no? O sea, al final, ¿cuántas veces no vemos la violencia, por ejemplo, en este tipo de situaciones, Claro. ¿no? Personas que están en una porra, golpean a otras personas, pero solo lo hacen en bolita o en masa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si matamos a alguien, pues exactamente, ya no lo maté yo, sino fuimos todos, entonces no pasa nada, ¿no? Que es lo que estamos viendo con los problemas actuales, ¿no? Bueno, entonces Marcuse retoma ese principio freudiano y pues se da cuenta y dice, vaya, el capitalismo hizo cosas muy interesantes, ¿no? Ha logrado justamente unificar a la masa en los trabajos, ¿no? Literalmente esto de ponte la playera, ¿no? O sea, un trabajador, eso es muy interesante verlo ya en la aplicación del capitalismo actual, por ejemplo, un trabajador imaginemos de unas hamburguesas muy conocidas, ¿no? Cualquier marca. Y el trabajador te dice, ¿quieres catsup? Y tú le dices sí y te da dos, ¿no? O sea, y él siente, o sea, si tú le pides más, incluso a veces se molesta, ¿no? Porque siente como si le estuvieras quitando algo. ¿Por qué? Porque la empresa le hace creer que es parte justamente de ella, ¿no? Y entonces al final el trabajador defiende esa empresa porque no solo le está dando el recurso, ¿no? Sino le está dando los medios para comprar el vehículo, para comprar su carro, para mantener a su familia, para etc., ¿no? Y al final él dice, yo tengo que defender a mi empresa porque yo soy parte de, pero lo que no está analizando es que la empresa no le está dando nada, al contrario, ¿no? Se está enriqueciendo a partir de un salario pues mísero que le da justamente, pero él defiende esa empresa porque en teoría le está dando los medios, ¿no? Eso es lo que logró el capitalismo, de acuerdo a Marcuse, ¿no? Logró que el trabajador se siente identificado, o sea, genere una identidad justamente con la empresa y ya no se siente amenazado como era en las revoluciones anteriores, ¿no? Estaban hartos de la explotación y por eso se rebelaban. Aquí, ¿no? El trabajador ya defiende esa explotación porque él no la percibe como explotación, porque al final es una explotación sutil, en donde el capitalismo te dice, ah, pues tú aglomérate donde quieras, ¿no? Y ahí es donde viene justamente, pues aunque suene un poquito feo, la prostitución dentro de nuestra cuestión cognitiva, ¿no? La prostitución de los estudios, ¿no? Ah, pues tú estudiaste Derecho, pues tú vas a elegir trabajar como abogado, ¿no? Tú estudiaste para profesor, pues lo lógico es que tú vas a trabajar para profesor y tú vas a defender eso, porque al final en teoría tú tuviste la libertad, pues justamente de elegir lo que ibas a hacer, pero esa libertad es un hecho que está condicionada bajo el mismo principio que imperaba anteriormente, que es el principio económico. Sí, en un país como el nuestro, pues creemos, soy libre, pues porque salgo, compro, hago y todo eso, pero ese ejercicio de libertad se condiciona pues obviamente bajo un poder económico, ¿no? Es muy común escuchar, bueno, es que aquí pues nosotros somos libres de viajar. Sí, es un hecho, somos libres de viajar, pero si no tienes ese dinero, pues tu libertad está coaccionada, ¿no? Entonces al final eso es lo que hacen
las sociedades unidimensionales, de acuerdo a la postura de Marcuse, la masa ya se identifica con, por así decirlo, con el capitalismo, ahora el dinero, y pues justamente se mueven bajo esa lógica, ¿no? Entonces ahí es donde impera, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que producir, pero hay que consumir, hay que trabajar, producir y consumir. Entonces el sentido de nuestra existencia, pues justamente está en tener, ¿no? Entonces el humano se vuelve una máquina de producción y de consumo. Es curioso porque, a ver, hay dos cuestiones aquí. Cotidianamente podemos escuchar esta cuestión de que, pues yo lo compro, ¿no? O sea, para eso trabajo, ¿no? Entonces de repente justificamos que si ya trabajé toda la semana, el fin de semana puedo ir a despilfarrar todo el día a las plazas o a los malls y decir, pues para eso trabajo, ¿no? Y al final gastas todo lo que ya generaste, pero creo que en eso está el sentido de la realización ahora de los individuos, ¿no? Y la otra pregunta es más bien, hablábamos de este chico de las hamburguesas, ¿no? Pero ¿qué posibilidades entonces tiene él de resistir a formar parte de la masa? Claro, ok, muy bien. Sí, mira, ¿cuál es la salida de todo esto, no? Pues al final Marcuse, en El hombre unidimensional, y pues obviamente tiene muchas obras, ¿no? Tal vez yo me voy a remitir a esta porque sea la más conocida, volvemos a lo mismo, y tal vez ahorita, pues en este breve tiempo, la un poquito más fácil de digerir, ¿no? Voy a retomar esa y la sociedad carnívora, ¿no? O sea, ya desde el nombre, pues dices, vaya, ¿no? Es un libro que está muy interesante, en realidad es un discurso, ¿no? Que inicia que la sociedad, bueno, lo voy a citar medio mal, pero bueno, la sociedad no se va a cambiar con flores, ¿no? O sea, también se necesitan acciones en concreto, ¿no? Entonces, el autor, pues a partir de este análisis, por ejemplo, va a hablar también de cómo se crean la diversión, ¿no? O sea, cómo el capitalismo, pues ya, o la empresa, logra crear, pues justamente el trabajo, pero también los modos de distracción, pues para que el trabajador nunca piense en esto, ¿no? Pero al final le sigue ofreciendo información y con esa información el trabajador, de la misma manera, se cree que tiene controlado, ¿no? O sea, porque lo que se nos vende en este sistema es que nosotros somos los dueños de la naturaleza, ¿no? O sea, lejos de ser parte de, somos los dueños y somos, pues, prácticamente la cadena dominante, ¿no? Entonces, en eso estriba el problema del hombre unidimensional, ¿no? O sea, que es un hombre, pues, literalmente antropocéntrico, todo gira en torno a él, es un hombre hedonista, ¿no? Y ese hedonismo, pues obviamente lo aprovecha este capitalismo porque pues, siempre vamos a estar insatisfechos, ¿no? Sobre todo en placeres tan básicos, ¿no? Como el consumir, porque obviamente pues ese placer es muy momentáneo, ¿no? El hedonismo impera pues en seguir consumiendo, consumiendo, ¿no? Entonces, él nos va a decir, pues bueno, pues aparentemente es un problema muy fuerte. ¿Cómo romper con estas estructuras del hombre unidimensional y de esta enajenación? Pues justamente retoma la teoría crítica, ¿no? La teoría crítica propuesta por Horkheimer, ahí pues Horkheimer realmente pues se me hizo muy, muy acertado el texto, ¿no? Como les comentaba, él escribe un poco sobre Juliet, escribe pues sobre todo lo que ha pasado en esta famosa revolución industrial y el siglo de las luces, ¿no? Que lejos de él ver como algo positivo el siglo de las luces, él lo ve como algo muy perverso, porque al final este siglo de las luces y estos pensadores como Kant, ¿no? De atrévete a pensar, pues nos van a decir, pues sí, pero pues fue prácticamente esta tecnificación del raciocinio, ¿no? Porque este atrévete a pensar fue justamente dirigir todo el pensamiento a crear ciencia, ¿no? Pero una ciencia, volvamos a lo mismo, mercantilista, ¿no? O sea, porque hoy en día se considera un genio, no sé, por ejemplo, el creador de Apple, pues por enajenarnos, ¿no? O sea, esos son los genios. Antes el genio era, pues realmente el que descubría, ¿no? El que no sé, hacía un pensamiento reflexivo, libre, algo que beneficiaba al ser humano, ¿no? O pues un Freud que trabaja con el inconsciente y hace un giro total de lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Claro. Entonces nos da más bien nuevos aristas y posibilidades de subjetividades y ahora más bien aquel que nos enajena, dice. Claro, terrible, ¿no? pero... Entonces, hoy en día, pues se considera una persona, pues con mucha inteligencia, pues la que logra crear esta tecnociencia, ¿no? Entonces en eso estriba el negocio, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, pues bueno, Horkheimer pues nos va a decir esto, ¿no? El conocimiento pues ha sufrido esta perversión, ¿no? La perversión pues es la cuestión del mercantilismo, si lo queremos ver así,
Y para Marcuse, pues va a decir es que eso es cierto, ¿no? O sea, la perversión estriba pues justamente en esta parte, ¿no? En la tecnificación. Ok, ¿cómo salir de esto? Pues dos sencillos pasos, ¿no? La reeducación y la teoría crítica, ¿no? La reeducación va implícita en coaccionar el concepto de libertad. Eso es lo primero, ¿no? La libertad justamente se debe de derrocar en el sentido de producción y de consumo, ¿no? La libertad, de acuerdo a este autor, pues como debe ser una libertad reflexiva, una libertad de pensamiento, una libertad en donde el sujeto realmente logre reflexionarse a sí mismo y posteriormente a su entorno. Solo de esta manera van a ir arrancando justamente estos medios de producción y los van a ir equiparando, por así decirlo. Entonces ya no va a existir esta sobreexplotación, ¿no? Porque al final, independientemente de que el ser humano considere no estar explotado, pues claro que está explotado, porque si tú para traer un carro necesitas 14 horas diarias pues, para sobrevivir con ese carro, para mantenerlo, ¿no? Que es una jornada laboral pues, prácticamente de todos nosotros, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, está la esperanza siempre de una vida mejor, esperanza que antes no se tenía, ¿no? Entonces, por eso es que ellos analizan que quien debe de empezar a hacer esta revolución, pues ahí sí es justamente desde las bases intelectuales este cambio, ¿no? Porque si te das cuenta, el capitalismo, el mejor acierto que tuvo fue crear la clase media, ¿no? La clase media es la que sustenta todo este show, por así decirlo, no somos la que lo sustentamos. Porque la clase baja, pues bueno, está muy condicionada a la precariedad y la clase alta, pues obviamente no la conocemos, ¿no? Pues es la gente que nos maneja, por así decirlo, ¿no? Pero la clase media, pues somos aquellos soñadores, ¿no? Voy a comprarme una casa, un carro, voy a ir a Europa, voy a hacer un posgrado, voy a hacer esto. Somos aquellos que nos da miedo perderlos, somos aquellos que no queremos ser pobres y siempre obviamente queremos ser ricos, ¿no? Pero que de alguna forma ambas esferas pues va a ser muy difícil que accedamos, es muy difícil que alguien de la clase media realmente caiga en pobreza como un proletario y es casi imposible que alguien de clase media llegue a esos accesos, ¿no? de la burguesía, pero te hacen creer que es posible. Entonces ese sueño impera, ¿no? Entonces Marcuse ahí nos va a decir, pues ahí es donde entra el factor intelectual, ahí es donde entran los intelectuales, los pensadores, aquella persona que se está educando, que está leyendo, pero que realmente lejos de que esa educación la utilice para un fin productivo o mercantil, la utilice justamente para reinterpretar, ¿no? La utilice para liberar, la utilice para emancipar, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer, pues es emanciparse a uno mismo, ¿no? Entonces, la teoría crítica va implícita en destruir los preceptos que se tienen en el capitalismo, como es la libertad, número uno, y como es la base reflexiva del conocimiento. Una vez destruyendo eso, o sea, una vez replanteando justamente el conocimiento tecnocientífico, el humano por sí solo va a comenzar justamente a una reflexión y como tendemos justamente a la masa bajo estos estudios, aglomerarse, pues otras personas se irán adaptando, el líder va a ser pues obviamente el intelectual, si lo queremos ver así, e irá reeducando a las otras personas y de acuerdo a esta lógica, pues obviamente se irán emancipando, ¿no? Entonces suena muy, muy coherente. Suena muy coherente y a la vez esperanzador. Pero también es cierto que nos has dejado ver acá que quizás el mismo mercado o el capitalismo es quien nos ha creado o instaurado la idea de esperanza. Y entonces parece un círculo vicioso, ¿no? O sea, ¿qué tanto seguir también a un tipo, a este ideal, ¿no? A este intelectual que puede de repente resignificar las masas y entonces lograr la emancipación de sus miembros? Pues es también una idea de esperanza que nos mantiene en años. Claro, ¿no? Al final, al final, pues, estos autores, pues muchas veces, por ejemplo, cuando los queremos llevar a Latinoamérica, pues nos encontramos con un dilema, ¿no? Porque aquí el dilema, más allá de la razón técnica, pues es que muchas veces ni siquiera entramos en el eje de razón, ¿no? Hay personas que simplemente no saben ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, eso ya, pues, nos vamos al eje último de la enajenación, ¿no? Entonces, es muy complicado realmente pues son autores que algunos consideran como utópicos, ¿no? De hecho, la última vez que tuve la oportunidad de hablar de Herbert Marcuse,
pues por ahí uno me dijo, pues es que ella es un autor totalmente retrógrada, ¿no? O sea, no es aplicable su teoría en ningún sentido, porque el capitalismo se está reformando actualmente, lo cual es cierto. Él apenas analizaba pues los medios de comunicación como la tele y la radio, ¿no? El radio, sí, el radio, y la televisión, ¿no? Pero actualmente pues tenemos obviamente el internet, que ha sido peor aún, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate si en este momento decía, pues cómo nos están enajenando por los mensajes de radio, por el consumismo, por las opiniones no válidas, ¿no? Y pues sí, efectivamente era un medio, o es un medio, pues que es de masas, ¿no? Pero pues ahora el internet, pues cualquiera de nosotros subimos 2, 3 opiniones y eso ya es considerado una verdad, ¿no? Entonces está aún más difícil ese cambio porque realmente el acceso que tenemos al conocimiento en teoría es muy amplio, pero es un conocimiento, volvemos a lo mismo, muy mercantil, ¿no? Claro. O sea, porque al final no es reflexivo. Y el hecho, por ejemplo, de hacer reflexiones en Facebook o en todos estos espacios, pues no nos da más que justamente alimentar lo que se habla, ¿no? Porque al final, pues eso no cambia nada, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día las revoluciones de masas, pues son justamente revoluciones cibernéticas, ¿no? Y a lo que va todo el tema, si lo contextualizamos un poco, pues a lo mejor lo que estamos viviendo en general en el mundo, pero muy en particular en nuestra ciudad, ¿no? Con todos estos movimientos, pues de ideologías feministas, de postulados anarquistas, etcétera, ¿no? Pues vemos que también justamente impera las clases, ¿no? Vemos que son movimientos liderados muchas veces por algunos pseudointelectuales, ¿no? Obviamente de clase media o de clase media alta, y que justamente creen que están haciendo un cambio, pero sin considerar obviamente pues esas masas proletarias, volvemos a lo mismo, ¿no? Se genera pues de alguna forma una distinción tremenda, ¿no? Un ejemplo claro, pues en esta situación de las feminazis, por ejemplo, ¿no? Llamadas así, o feministas, como les quieran llamar, sin meterme más allá de temas de género, pues a mí me llama mucho la atención porque muchas de ellas, pues son chicas entre 19 y 23 años, mantenidas por papá, ¿no? Que tienen ese eje, pues obviamente para quedarse en su casa, por ejemplo, en el Día de Mujeres, sin mujeres, que tienen para incluso el padre comprarles su pañoleta verde y morada para sus tintes de cabello, para su ropa, y al final, pues qué curioso que los mantenga, pues justamente una de las bases patriarcales, ¿no? Pero fue muy curioso porque en este Día de la Mujer, a mí me llamó mucho la atención que muchas criticaban, es que esas mujeres que están afuera y no se unifican, pues sí, pero son mujeres que no tienen a papá para comprarle su pañoletita verde, morada y todo eso. Claro, son mujeres que trabajan, son mujeres que realmente viven otra condición, son mujeres que no tienen esa capacidad porque justamente no están en este mercantilismo intelectual, ¿no? Son mujeres que simplemente tienen una vida productiva porque si no la tienen, pues no viven, ¿no? Eso es lo curioso. Entonces, al final ahí es donde vemos muchas veces las incongruencias, ¿no? Porque libertad para quién, pues sí, para cierto grupo, ¿no? Y justamente ese grupo, pues que es un grupo selectivo en donde volvemos a lo mismo, impera pues una condición económica, ¿no? Entonces, así vemos hoy en día gran parte de los movimientos y considero que esos movimientos incluso son justamente muchos de ellos promovidos por este sistema, pues con la finalidad de mantenernos en calma, ¿no? El ejemplo más claro es estas máscaras de el hacker o no sé qué era, ¿no? Que se empezó a poner de moda como una imagen de revolucionar, exactamente, ajá. Y al final pues hoy en día se producen en masa, ¿no? Entonces es como comprarte una playera del Che Guevara, ¿no? O sea, eso es ya el lucrar, sí, claro, justamente con esas ideologías. Y luego salieron como esta reproducción entonces de íconos que aparentemente nos hacen sentirnos revolucionarios, pero al contrario, ¿no? O sea, más enganchados del sistema andamos, ¿no? Claro. Ahora que salieron las máscaras de Dalí, ¿no? Creo que La Casa de Papel, ¿no? Las otras fueron las de V de Venganza, y entonces dices tú, antes fue el Che Guevara, y ahora somos un producto de esa revolución. Claro. Hoy a lo mejor podrían ser los paliacates, ¿no? O sea, las pañoletas, y entonces a mí me parece que entre más, efectivamente, más revolucionarios de repente nos sentimos, habría que ver cuál es el perfil de estos revolucionarios que lo pueden hacer, porque claro, a ver, más enajenados de repente quedas, ¿no? O más quedas en el problema y no estamos resolviendo en realidad nada. Y esta es la cuestión, o sea, me parece que en la sociedad como la hemos representado, pues tú puedes ser muy idealista, pero pues parece que la realidad te va a superar.
O sea, tarde o temprano, a ver, el perfil que estábamos dando a lo mejor ahorita y que también era el perfil de los revolucionarios es de quien no tiene nada que perder. Claro. Pero una vez que tiene algo que perder, ya va a decir lo que decíamos, ¿no? Se va a poner la camiseta y a lo mejor va a depender la empresa porque va a decir, es de aquí le doy de comer a mis hijos, o de aquí le doy de comer a tales personas, o de aquí sobrevivo, o de aquí genero la felicidad que mi pareja me pide todos los días. Entonces, ¿para qué le hago algo más, no? Claro. Entonces, es no sé, un poco desalentador el panorama. Pareciera, ¿no? sí, Pareciera un poco desalentado. Sí, sí, sí. Porque al final lo que encontramos son simplemente estrategias o puntos de fuga para seguirnos incorporando al sistema. O sea, puedes estar muy inquieto, pero ya hay cosas o puntos, digamos, de equilibrio donde tú vas, te metes, te restableces y sigues en el sistema funcionando, ¿no? Claro. Y tampoco nos deja ver que, por ejemplo, que las revoluciones que se hacen pues se vuelven pseudo-intelectuales y además no pueden pensar efectivamente en todos los sectores, y entonces también se vuelve desalentador lo que están buscando porque dices tú, pues tampoco es para nada, ¿no? O sea, Claro. a mí me parece que, pues bueno, que tendríamos que ir buscando pues otras opciones, ¿no? Sí, No pues sé. un buen espacio es esto, justamente aplicando el eje de la teoría crítica, pues es un buen espacio. ¿Por qué? Porque a partir de nuestro diálogo, pues si realmente esto llega a muchas personas, pues a lo mejor despierta justamente el interés, pues no solo de leer obviamente el texto que yo escribí, ¿no? Porque al final pues tampoco es la idea, ¿no? Sino simplemente de reflexionar, de leer al autor, o de leer autores, o de leer filosofía, o simplemente de leer, y ya estamos cambiando realmente un contexto, ¿no? A lo mejor no es como que vayamos a desmantelar el capitalismo, pero sí ya se está haciendo un proceso reflexivo, y eso pues ya es algo, ¿no? O sea, eso es justamente lo que va hacia la masa, ¿no? Al final el que alguien ejerza una opinión, pues puede replantear muchas de estas cosas, ¿no? Y yo sobre todo ahora lo que insisto mucho, más allá de estas transformaciones tan fuertes sociales, pues siempre insistiré pues en la parte de la salud emocional, ¿no? Porque en eso estriba gran parte de todos los otros problemas, ¿no? Y pues creo que eso sería todo. Pues sí, la verdad es que es muy apasionante, o sea, te hemos escuchado, por ejemplo, en los cafés y muchos han tenido la oportunidad de hacerlo, tal vez desde el eje más bien psiquiátrico, ¿no? Con los trastornos de la personalidad. También hemos tenido la oportunidad de escucharte, por ejemplo, con la perversidad, también lo escuchamos alguna vez con la depresión, ¿no? Que era la cuestión de la felicidad y su contraparte, etcétera. Pero yo creo que es muy importante no dejar de lado que al final también te ha dado mucho por la pasión filosófica, ¿no? Y Claro. entonces este talante crítico pues lo has llevado a tus distintas áreas de conocimiento y ahora de formación, y que al final también estás buscando trascender y generar algo, ¿no? Y qué mejor que lo puedo hacer pues de esta manera, ¿no? Claro. Pues ha sido muy grato que te podamos escuchar, por ejemplo, desde esta postura filosófica. Yo espero que no sea la última vez, ¿no? Y pues nada, agradecerte otra vez por sumarte a los proyectos. Y pues bueno, ya saben, Javier, además de estudiar, por ejemplo, licenciatura en filosofía y su maestría en filosofía, su doctorado ahora también en filosofía, pues bueno, tiene su consultorio, ¿no? Él es psicoanalista, les puede dar, por ejemplo, acompañamiento si necesitan terapéutico o algunos de los elementos, y pues ampliamente recomendado, ¿no? Estas cápsulas también es para que conozcan un poco de él, sepan quién es, ya sabrán después más a qué se dedica, porque también es como muy, muy profesional. Y entonces pues ya lo irán como conociendo más. Yo igual les pondré su contacto por acá para que lo sigan, puedan estar en contacto con él, y pues nada, pues cualquier cosa, y, ¿no? Gracias. Estamos. Y aquí estaremos hablando de otros temas. Sale, ahí nos vemos. Chao.